Muy bien. Entonces vamos a comenzar hablando un poco acerca del problema 8. Y bueno, nos da un conjunto de n puntos en el plano y nos piden encontrar, bueno, ver si, no, perdón, tenemos una gráfica no dirigida, perdón, si me estaba confundiendo de problema. Tenemos una gráfica no dirigida. Y queremos ver si contiene un ciclo de longitud 3, que también son llamados triángulos. Em, y bueno, primero el inciso A o el primer punto, pues sí está sencillo de ver, ¿no? Eso ya todos lo tienen. En realidad es como el de fuerza bruta, ¿no? Entonces, sí, nada más para no dejarlo en el aire, alguien quiere comentar cómo se hace ese punto, cómo pueden hacerlo. Yo pensaba que recorriera todas las aristas y fuera detectando si genera un ciclo y si encuentra un ciclo que lo cuente y cheque si es de tres. Mm, perdón, ¿podrías repetirlo, por favor? Sí, mi idea era visitar todas las aristas posibles porque como no está dirigida, pues no importa mucho cómo lo visites. Entonces, como recorres todas y checas como con DFS si hay un ciclo y si encuentras un ciclo, pues checas la longitud. Aunque ahora que lo pienso, si usas DFS ya no estaría en base al número de vértices únicamente. Ok. Sí, se puede, y que todavía tengas que tener cuidado para no pasarte del tiempo cúbico, ¿no? O sea, porque puede que tengas una cantidad de aristas que sea v cuadrada. Entonces sí puedes hacer la búsqueda como en tiempo cuadrático, pero luego checar todos los ciclos a ver si son triángulos. Tal vez ahí podría, si no lo haces con cuidado, pasarte de ese tiempo. Pero acá podemos tomar en cuenta la observación que nos dan al final, ¿no? De que podemos pensar que la gráfica está representada como mejor nos convenga, como matriz de adyacencia o como lista de adyacencia. Ahora, en este caso, o sea, muchas veces no trabajamos con la matriz justo porque su tamaño siempre es cuadrático, independientemente de si la gráfica tiene pocas aristas, ¿no? Es decir, si la gráfica tiene pocas aristas y la representamos con una matriz, pues puede que tengamos la mayoría de las celdas con un cero, representando que no hay una arista, y un número muy pequeño de ellas que sí están representando una adyacencia. Y en esos casos suele convenirnos mejor la representación de lista de adyacencias de una arista. Pero en este caso, de cualquier forma, no tenemos ninguna restricción. Entonces, vamos a comparar un poco las dos representaciones, ¿no? Digamos que tenemos una gráfica con 5 vértices, entonces de un lado en la lista de adyacencia. Nestalín, disculpa, pero creo que no estás presentando. Ah, sí, claro. Gracias por señalarlo. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, tenemos las dos representaciones. En la primera, bueno, si tenemos, por ejemplo, una gráfica con 5 vértices. Ahí sí, sí, gracias. Para cada vértice vamos a tener asociada una lista. Entonces, en la lista de B1 podría decir, pues mira, ese es adyacente a B2 y a B4.
y B2 es adyacente a B3, y a B4, y a B5, etcétera. Y por otro lado tenemos la matriz de adyacencias. Y bueno, en este caso, por ejemplo, B1 que era adyacente a B2 y B4, pues en este caso tendríamos uno en estas posiciones y ceros en los demás, ¿no? Si representamos de esta forma las adyacencias. Y eso para las demás filas, ¿no? Ok, entonces, pues sí, la representación de lista de adyacencias va a ocupar menos espacio, pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer distintos tipos de consultas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si a nosotros nos dicen, si nos estamos fijando en B1, o bueno, en un vértice en particular, ¿qué tan rápido podemos saber si es vecino de otro vértice? O bueno, déjame dejarlo digamos que este vértice es adyacente a todos, ¿no? Para que sea como pueda hacerse más larga y contener a todos los demás una de estas listas, ¿no? Ok, entonces, si nosotros queremos revisar si en la matriz de adyacencias nos dicen, pues fíjate en el vértice de B1 y queremos saber si B4 es su vecino. ¿En cuánto tiempo podemos hacer esa consulta? Bueno, pues solamente tenemos que fijarnos en esta celda y nosotros sabemos, dada la definición de la matriz, cuáles son las coordenadas de esa celda. Por lo tanto, esa consulta nos tomaría tiempo constante. Ok, pero si quiero hacer lo mismo en la lista de adyacencias, digamos que estamos en el vértice B3 y queremos saber si es vecino de B4. Primero, si suponemos que estas listas de adyacencias ya las tenemos ordenadas, pues no tenemos que buscar bueno, mejor no lo digo yo, aún suponiendo que esas listas de adyacencia ya las tenemos ordenadas, ¿cuánto nos costaría revisar esta adyacencia entre B3 y B4? Podría ser hasta lineal, ¿no? Podría ser lineal si no hacemos ningún tipo de preprocesamiento, pero si suponemos que estas listas están ordenadas, pues en un peor caso podemos decir que esto nos cuesta logaritmo de n. Entonces aquí podemos ver que si tenemos las dos representaciones para este problema, pues van a darnos distinto tiempo de consulta. Entonces, dado que nos dan esa licencia de poder utilizar cualquiera de las dos representaciones ya por las cuotas de tiempo que se van a utilizar, o sea, si nos dan la lista de adyacencia, construir la matriz nos cuesta tiempo cuadrático. Y bueno, podemos ver por los incisos A y B que sí tenemos chance de hacer esto. Bueno, esto en el inciso B, asumiendo que tenemos al menos tantas aristas como vértices. Ok, entonces ya hablando de este tiempo de consulta y regresando al inciso A, que es el que digamos que se podría hacer de cierta forma de fuerza bruta, pero que si nos descuidamos podríamos hacerlo peor que cúbico. Ya con lo dicho, digamos que nos dan tres vértices. Bien, nos dicen, pues fíjate en B1, fíjate en B3 y fíjate en B4. ¿En cuánto tiempo podemos saber, dada la matriz, si estos forman un triángulo?
A ver, vamos a decirlo otra vez. Digamos que les doy la matriz ya llena y les doy estos 3 puntos. ¿Con cuántas consultas ustedes pueden decirme si forman o no un triángulo? Pues cuadrática, ¿no? Con Porque serían tres. todos los puntos. Ok, ¿alguien más también dijo algo? Ok, bueno, creo que otra persona que había participado en el micrófono ya no dijo nada, pero Irving comenta que con 2 consultas. Vamos a ver, ¿no? Sí, yo dije que con 3. Lo siento, Ok, pensé que que con era alguien 3. más. Sí, no, pues, fíjate, Santa, que acá en este caso, si ya nos dieron la matriz, eso ya lo podemos dar como preprocesamiento, ¿no? No lo vamos a tomar de momento en cuenta, pero ya simplemente dados estos 3 puntos, pues lo que podríamos hacer es, bueno, tenemos a B1, B3 y B4. Pues primero, fíjate en la fila de B1, y haz 2 consultas en la columna de B3 y B4 para ver si está esa adyacencia. Digamos, por el ejemplo, creo que sí estaban ambas. Ok, pues sí quiere decir que estas 2 aristas sí están presentes en la gráfica. Y ya nada más tendríamos que checar si está presente esta otra arista. Para eso vamos a la fila de B3 o a la de B4 y revisamos la columna correspondiente. Entonces sí, como comenta Enrique, serían tres consultas para, ya dada esa tercia, serían 3 consultas para ver si forman un triángulo, dada la matriz de adyacencia. Em, entonces, dicho esto, ¿qué estrategia de tiempo cúbico podríamos utilizar en el inciso A? Ok, bueno, si nos dan un conjunto o bueno, si nos fijamos en el conjunto de vértices de la gráfica, bueno, pues tenemos la linealidad de V de vértices, ¿no? O podríamos decir que tenemos N de ellos. ¿Cuántos triángulos podríamos tener como máximo dado ese conjunto de vértices? Pues lo más que podríamos tener es todas las combinaciones de 3 puntos, ¿no? O sea, que nosotros nos fijemos en cualesquiera 3 de estos puntos y esos formen un triángulo. Y luego que nos fijemos en otros cualesquiera 3 puntos, aunque sea uno que ya hayamos escogido y que esos también formen un triángulo. Como que eso es lo más que podría pasar. ¿Cuántos triángulos serían esos? Pues recordando un poquito de combinatoria, podríamos ver que esa cantidad de triángulos máxima, se suponiendo que si todas las aristas posibles de la gráfica existieran, y cualquier tercia de vértices estuviera formando un triángulo, entonces serían las combinaciones de 3 podemos tomar en un conjunto de n. Sí, o. La generalidad de V en 3.
Y si nosotros revisamos la fórmula para esas combinaciones, pues vamos a ver que esto es más o menos n cúbica, ¿no? Más bien, mejor dicho, esto es del orden de n cúbica. Ok, pero si dada una tercia de vértices podemos revisarlo en tiempo constante. Y bueno, ya termino de ayudarles un poco con el inciso A. Entonces aquí parece que tenemos permiso de revisar cada tercia posible y checar si forma o no forma un triángulo dada la matriz de adyacencia. Hasta acá todo bien o ya perdí a alguien. Que se quedaron un poco en silencio. Entonces, la idea es aprovechar que el número de posibles combinaciones de triángulos es cúbico y a eso aplicarle que determinar si es triángulo o no es una operación constante. Ah, eso para el inciso A. Ah, ok. Ok, pero entonces las observaciones que acabamos de hacer sobre la matriz van a seguir funcionando, no solo que en el inciso B, pues ya lo que nos dicen es que ya no podemos como tomar cada tercia posible de triángulos, pero de cierta forma lo que nos están permitiendo hacer es para cada vértice considerar todas las aristas posibles. Y no sé si ya con eso que acabo de decir se vea también en qué dirección va el inciso B para esa posible mejora. Aquí nos convendría mejor usar la lista, aunque es en log. ¿Es pregunta o es como comentario? Pregunta, es pregunta. Ah, ok. Pues no, en realidad no vería diferencia entre el inciso A y el B para tener que cambiar a utilizar la lista, ¿no? Porque de todas formas tienes que hacer como las consultas. Aunque, bueno, creo que ya veo por qué lo preguntas. Es porque en la matriz pues tienes muchas entradas que no representan aristas, ¿no? Y en la lista sí sabes que cada una cada uno de los que están en la lista de adyacencia de un vértice, pues cada uno de ellos sí está representando una arista. Pero lo que sí sabemos que se puede hacer es que podemos recorrer la matriz, porque eso tomaría tiempo cardinalidad D, y recuperar las que sí son aristas, ¿no? De hecho, como la gráfica es no dirigida, podemos obtener la lista de aristas fijándonos nada más en la diagonal en una mitad de la matriz. Aunque bueno, eso asintóticamente no importa mucho, pero digo, para no tenerlas como duplicadas. Pero bueno, acá les comenté que comparen, o sea, esto que hicimos acá, aquí tomamos tres vértices y luego hicimos estas consultas en tiempo constante, ¿no? Para ver si existe esta arista, si existe esta otra arista y si existe esta. En el inciso B, ¿qué pasaría si para cada vértice consideramos cada una de las aristas, ¿no? Entonces, digamos aquí para el vértice B1, lo revisamos contra todas las aristas posibles que hay y tenemos por aquí una arista que es, no sé, VI
y VJ. ¿En qué cambia tener esto y consultar si existe un triángulo a lo que estábamos haciendo acá arriba? Ajá, no sé qué más podría comentar. No, pues no sé qué más, qué más podrían ustedes preguntar acerca de este problema o este último comentario que hice ya se ve por dónde va el inciso B o todavía no se ve mucho. Ahí lo que me causa un poco de duda es, en el problema te están diciendo que asumas que el número de vértices es menor al de aristas. ¿Eso en qué nos va a influir? Eso nos estaría influyendo sobre todo en esa libertad que estamos diciendo de que podemos convertir cualquier representación de la lista de adyacencia a la matriz de adyacencia. O sea, porque imagínate que nos dan una gráfica que está como la lista. Sí, entonces tenemos aquí una lista de vértices de V1 hasta Vn, pero resulta que cada uno de los vértices tiene muy poquitos vecinos. Digamos que la lista de cada uno de estos es de tamaño constante, ¿no? O sea, tenemos n vértices, pero, por ejemplo, cada vértice solamente es vecino de otros dos. Entonces, aquí, si nosotros multiplicamos V por E, como estamos diciendo que es constante, pues esto sería de tiempo lineal. Y quiere decir que si queremos convertir pero si nosotros quisiéramos convertir esta lista en una matriz, pues esa matriz sería de tamaño n por n, y ya nada más el hecho de construirla, o sea, construirla todavía vacía antes de llenarla, solamente el hecho de generar el espacio de memoria para que para que quepa esa matriz, ya nos costaría tiempo cuadrático. Sí, entonces, sin esa suposición de que V sea menor o igual que E, no podemos suponer que si nos dieran la lista de adyacencia, siempre podemos convertir a una matriz en tiempo a lo más como cuadrático. Perdón, en tiempo V por E, porque V por E, si pasa esto de que hay muy poquitas aristas, V por E podría ser tiempo lineal, ¿no? Tiempo V, pero construir la matriz nos toma tiempo V cuadrado. Entonces, más bien es para poder suponer que cualquier representación es válida en este problema. Ok, nada más hay una cosa ahí de la complejidad que no me termina de quedar clara. Nosotros cómo vamos a poder conocer los posibles puntos de forma que el número de combinaciones que pues se va a cúbico no afecte la complejidad. No sé si entendí la pregunta, pero a nosotros de inicio nos dan la gráfica, entonces sí podemos suponer que conocemos el conjunto de vértices y sus elementos. Sí, no, a ver, la reformulo. O sea, mi pregunta es, la estrategia que tomamos en la primera es como literal prueba todos los posibles puntos que pudieran ser un triángulo y checa si alguno existe, ¿no? Pues si ninguno se puede, pues no existe, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, ¿cómo puedes como que reducir tu área de búsqueda
para que cumpla con esa complejidad que nos están pidiendo, porque si haces la misma idea, aunque estés usando una lista, vas a terminar con complejidad cúbica, ¿no? Porque estás buscando pues prácticamente con todos los posibles puntos que pudieran ser triángulos. Pues es que aquí nosotros, por ejemplo, podríamos quedarnos con la matriz solamente para, como para consultar, generar una lista de vértices como un arreglo, y en ese arreglo puedes correr un for dentro de otro for, dentro de otro for, por ejemplo, ¿no? Así como tres ciclos. Entonces, por cada elemento revisas cada pareja posible. Sí, pero eso cuando tú quieres hacer el inciso B, que te está pidiendo que sea pura complejidad de B por E, entonces ahí cómo reduces para que sí cumpla esa complejidad. Ah, ok. Pues, ¿qué tal si nosotros extraemos en un arreglo el conjunto de vértices, ¿sí? Un arreglo V', y ahí guardamos los vértices y luego recorremos la matriz para encontrar cuáles son todas las aristas que existen y generamos un conjunto E' que representa el conjunto de aristas, ¿no? Entonces, ya nada más tendrías que recorrer para cada elemento de V todos los elementos de E. Entonces ahí ya tienes V por E para cada vértice, revisar cada arista, y si en tiempo constante puedes ver si eso forma un triángulo, entonces ya estarías cumpliendo con esa complejidad. Ok, ya entendí. Muchas gracias. No, no hay de qué. Y para los demás, todo claro, o lo que estábamos comentando Sandra y yo, sí se entendió para los demás. ¿O algo más sobre el problema 8 que quieran preguntar antes de continuar con otro problema? Creo que de momento no. Ok, ok. Bueno, entonces sigamos con otro problema. Bueno, igual podemos, creo que, bueno, está viendo que todavía no llegan al tema de flujos en las clases. Podemos platicar un poco más al final de esta ayudantía de eso, pero igual preferiría como la última vez dejarlo para el final. Primero resolver las dudas que ya traigan. Entonces, bueno, adelante con las dudas que tengan. Bueno, les pregunto, les había comentado que el problema 5, pues podemos ver que se parece bastante al problema de la fiesta de la tarea 3. No sé si hayan visto esa similitud y entonces tengan ya más o menos la forma de resolverlo. ¿Cómo van con ese problema?
¿Con qué problema? Disculpa, se me cortó el audio. El problema 5 que les había comentado en ayudantías pasadas, que sí es bastante parecido al problema de la fiesta, de la tarea 3. Pues ese podríamos hacerlo como en el árbol, tipo la fiesta de que va pasándole la cubierta de peso mínimo, ¿no? Como que se la va pasando a su ancestro, por así decirlo. Pues sí, es que básicamente podemos utilizar estrategias muy similares, solo que aquí tenemos que fijarnos en que si queremos que cada arista sea incidente al menos a un vértice de la cubierta, ¿no? Entonces, como esos casos que teníamos en el de la fiesta, donde podía ser que nos saltáramos 2 vértices, eso de entrada sabemos que acá no va a poder suceder, ¿no? Porque si nos saltamos estos 2, entonces esta arista de acá no es incidente a ningún vértice de la cubierta. Entonces, como que yo tal vez yo había puesto primero este problema y ya después el de la fiesta, porque aquí sí sabes que si o sea, si aquí ya lo tenemos como árbol enraizado, bueno, que de hecho en este, pues no tenemos como tal una raíz, pero nosotros podemos elegir una arbitrariamente. Y ya que lo tenemos de esta forma enraizado, lo que sí sabemos es que si no elegimos al que está como raíz, entonces tenemos que elegir a cada uno de los hijos, porque si no es así, la arista que los conecta con los hijos no va a estar cubierta. Y eso como que, al menos para mí, como que de cierta forma lo hace un poco más sencillo que el anterior, como que un poco menos casos que ver, ¿no? Y luego, bueno, en el inciso A, ahí ni siquiera tenemos pesos en los vértices. Entonces ahí sí queremos que el tamaño del conjunto sea respecto a que tenga la menor cantidad de vértices. Entonces es como, bueno, perdón, si esto lo quisiéramos hacer análogo como al problema de la fiesta o que si tuviéramos pesos, ¿cómo podemos modelar esto de que los vértices no tengan pesos o de que los vértices sean iguales? Porque en el de la fiesta, pues dos vértices podían ser distintos porque su valor de diversión varía. Pero aquí en el inciso A, nosotros podríamos, si se nos hacía más fácil verlo con pesos porque por el problema que ya conocemos, podríamos simplemente suponer que cada nodo tiene peso 1 o tienen todos el mismo peso, ¿no? En el inciso A. Y ya el inciso B, o el segundo punto, porque no tiene incisos. Bueno, ahí sí cambia porque los pesos de los vértices van a ser igual que sus grados, pero bueno, les digo, aquí se parece todavía más al de la tarea anterior. Bueno, sobre este, ¿alguien quiere preguntar algo sobre el problema 5? Parece que no, ¿verdad? En ese caso, si creen que ya tenerlo claro, les recomendaría si pueden, igual el tiempo no les da, ¿no? Pero si pueden al menos escribir un esbozo de la prueba y ya por si salta algún detalle del que no estén seguros, poder revisarlo la próxima ayudantía del sábado.
Ok. mm, Yo tenía otra duda, es del 3, el sí. de que tienes que mostrarle el árbol generador con las, que es una subgráfica de Gabriel. Ahí, pues tú habías dicho que la demostración se podía reducir a una cosa que era como no Q implica no P, o sea, demostrando que si no se encontraba cierta arista, entonces no estaba el peso mínimo. Algo, esa parte medio me confundí. ¿Crees que pudieras explicarla de nuevo? La parte que es Sí, para demostrar. sí, sí, sí. Bueno, sí, entonces aquí lo que tenemos es, bueno, dado este conjunto de puntos en el plano, y se está definiendo una arista de Gabriel o una arista de la gráfica de Gabriel sobre este conjunto de puntos, aquella que tiene, va a tener aristas entre un par de puntos, tales que el círculo que tiene como diámetro el segmento que los une es vacío, ¿no? Y en ese caso sí va a existir una arista entre estos dos puntos. Ok. Y bueno, el árbol generador de peso mínimo definido sobre un conjunto de puntos, también habíamos dicho que es como si consideráramos que existen todos los segmentos posibles, luego los pesos de estos segmentos son las longitudes, y ahora sí es obtener el árbol generador de peso mínimo, y ya está definido, bueno, perdón, ya su definición la podemos aplicar aquí directamente, ya que tenemos como pesos de esas aristas las longitudes. Ok. Y lo que queremos probar que el árbol generador de peso mínimo es una subgráfica de la gráfica de Gabriel. Entonces, ¿qué queremos probar acá? Bueno, nosotros sabemos que tanto la gráfica de Gabriel para el conjunto S como el árbol generador de peso mínimo para el conjunto S tienen el mismo conjunto de vértices. Entonces, para ver que uno es subgráfica del otro, solamente tenemos que ver que las aristas están contenidas, ¿no? O sea, queremos ver que el conjunto de aristas del árbol generador de peso mínimo de S está contenido en el conjunto de aristas de la gráfica de Gabriel del conjunto S. ¿Y esto cómo lo podemos probar? Primero, lo podemos escribir como en forma de implicación, diciendo que si tomamos, o podríamos, bueno, nos bastaría comprobar que si E es una arista del árbol generador de peso mínimo, entonces E sea una arista de la gráfica de Gabriel. O sea, es decir, si nosotros tomamos una arista arbitraria del árbol generador de peso mínimo y utilizando la información de que está en ese árbol generador de peso mínimo, podemos probar que tiene que ser una gráfica de Gabriel, pero una arista de Gabriel, perdón, es decir, que el círculo tal que tiene como diámetro esa arista es vacío. Habremos probado el resultado, ¿no? Porque nosotros tomamos una arista arbitraria y se cumplió esto otro. Entonces quiere decir que cualquier arista que tomemos va a cumplir con la propiedad de ser de la gráfica de Gabriel también. Entonces aquí tenemos una proposición de la forma P implica a Q. Y por equivalencias lógicas, dada una implicación de la forma P implica Q, sabemos que es equivalente
a tener no Q implica no P. Sí, eso es únicamente por leyes de equivalencia lógica, que es justo la forma contrapositiva. Quiere decir que va a ser equivalente probar que si tenemos una arista E que no es, bueno, voy a hacer un abuso de notación aquí todavía peor, ¿no? Si tenemos una arista E que no está en la gráfica de Gabriel, entonces esa misma arista E no esté o no puede estar en el árbol generador de peso mínimo. Si probar estas dos cosas va a ser equivalente, porque las implicaciones son lógicamente equivalentes. Entonces, para resumir, podemos tomar una arista del árbol generador y probar que tiene que ser arista de Gabriel, o de forma equivalente podemos tomar una arista que no es de Gabriel y entonces probar que esa arista no puede pertenecer al árbol generador de peso mínimo. Y bueno, era justo esto, no sé si ahora sí haya quedado más claro. Sí, creo que sí. Nada más una cosa que me quedó duda de los árboles de Gabriel. em, para demostrar que no era una arista de Gabriel, entonces teníamos que demostrar lo del diámetro, ¿no? Para hacerlo del diámetro, no había que ver algo de la complejidad en lo que te tardas de checar la distancia o algo así. O sea, aquí no tenemos problemas con eso de la complejidad del tiempo. No, aquí solamente es la demostración de que dado un conjunto de puntos, si nosotros nos fijamos en las dos gráficas sobre ese conjunto de puntos, la que se define como la de Gabriel y el árbol generador de peso mínimo euclidiano, entonces el árbol generador tiene que ser subgráfica de la de Gabriel, ¿no? Pero no nos importa cuánto tiempo, no nos importa, por ejemplo, cuánto tiempo nos toma saber si el círculo definido por dos puntos es vacío o no. Entonces sí, no tenemos que dar aquí complejidad ni un algoritmo para obtener ninguno de los dos. Ah, ok, perfecto. Sí, esa era mi duda. Muchas gracias, ya le entendí mejor. Ok, sí, es el estilo del problema 3 y el 6 de la tarea pasada, ¿no? Es solamente demostrar una propiedad. Ok. em, sí, entonces, por ejemplo, si nos vamos como por una ruta como la segunda de probar en contrapositiva, entonces podríamos empezar con algo como, bueno, tomemos una arista definida por un par de puntos U y V. Y como y supongamos que no es arista de Gabriel, pues como no es arista de Gabriel, si nos fijamos en el círculo que tiene como diámetro este segmento, como no es de Gabriel, ese círculo tiene que tener al menos un punto, ¿no? Bueno, tiene un punto y le ponemos un nombre. Bueno, pero entonces si esta no es arista, tienen que estar unidos de cierta forma, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estaría pasando si al mismo tiempo quisiéramos que esta fuera del árbol generador? Sí, ¿cómo nos va a estorbar este punto que queda dentro de este círculo para que esa arista pueda en realidad ser del árbol generador o no, ¿no? Porque en el árbol generador nosotros sabemos que los puntos que van a estar contenidos dentro de ese círculo tienen que estar conectados de cierta forma a alguno de estos extremos, ¿no? Y bueno, por ahí podría ir la prueba en ese sentido. O en el otro sentido es como, bueno, si nos tomamos una arista y estamos diciendo que es del árbol generador, bajo esa propiedad de que es el árbol generador, queremos probar que el círculo esté vacío.
Y si probamos que este círculo va a estar vacío, entonces ya por la definición de gráfica de Gabriel, esa va a tener que ser una arista de Gabriel. Y ya, como tomamos la lista de forma arbitraria, tiene que cumplirse para cualquiera del árbol generador. Ok. ¿Algo más sobre el problema 3? Mm, Por mi parte no, ya está claro. Ok. Bueno, parece que de momento no. Entonces continuamos. Bueno, ¿quieren revisar alguno de los otros antes de que hablemos un poco más de los problemas sobre flujos? Bueno, vamos a pasar a eso. En caso de que no sea muy tarde y surja alguna duda, pues vemos si la revisamos. Entonces, am, déjame regresar un poco a los conceptos para hablar del problema 7. Ok, entonces, estábamos diciendo que las redes de flujos no tienen que ser gráficas dirigidas. Entonces, porque el flujo tiene cierta orientación que va a seguir. Y en esa gráfica dirigida, aparte queríamos que a cada arista se le asignara un valor que es la capacidad de esa arista, ¿no? Es cuánto flujo puede pasar a través de esa arista en la dirección que indica. Pero luego tenemos una propiedad de que no se permiten aristas antiparalelas. ¿Y qué son las aristas antiparalelas? Bueno, si tenemos un par de aristas, una arista dirigida que va de U a B, la arista dirigida que va de V a U sería una arista antiparalela. Esas no están permitidas para que sea una red de flujos. Si entre cada par de vértices, una arista dirigida, bueno, tenemos solamente una arista dirigida como máximo. Ok. Y bueno, si no tenemos si una arista no está presente, podemos asignarle capacidad 0, en caso de que tuviéramos que considerar esa capacidad para algo. Y aparte vamos a distinguir un par de vértices que van a estar en toda red de flujos, que es de donde sale el flujo y a donde llega, ¿no? El vértice fuente y el sumidero. Y bueno, que por conveniencia estábamos suponiendo que cualquier vértice iba a estar en el camino de la fuente hacia el sumidero. Entonces una gráfica tiene que cumplir con esas propiedades para que pueda representar una red de flujos. Sí, o para que podamos modelar un problema como un problema de flujos en esa red, en esa gráfica. Ok, y el problema, bueno, justo en este problema, el 7, pues lo que íbamos a tener era un pedazo de una colonia, un pedazo de una ciudad, ¿no? En el que nos van a importar un par de posiciones, que eran una casa y una escuela. Ok, y vamos a tener, no podemos, no, pues, para ponerlo simple, lo voy a dibujar como una cuadrícula. Hacemos por aquí unas calles que se encuentran en ciertas esquinas. Y queremos ver si es posible que haya rutas
Queremos ver si es posible que haya rutas para 2 hijos, para que puedan llegar de la casa a la escuela, pero como esos hijos, el problema no se llevan bien, entonces no, si uno de ellos usa una acera, el otro no va a poder utilizar esa misma acera ni siquiera en dirección contraria. Pero sí pueden cruzar, cruzar esquinas en común. Es decir, si el recorrido de uno iba de esta forma, sí se valía que el otro de repente cruzara la misma esquina, ¿no? Llegara a la escuela. Ok. Y la meta de este problema pues es representar este escenario que tenemos como un problema de flujos. Quiere decir que podemos ver a la casa justo como la fuente, que la escuela sea el sumidero. Y bueno, si podemos mandar 2 unidades de flujo, donde cada unidad representa un niño, que quiere decir que sí pueden llegar. Ok, pero ¿cómo hacemos que esta porción, por ejemplo, de una columna que queremos representar, se vea como una red que sí sea de flujos válida? Y bueno, ¿esto por qué? Porque si nosotros tenemos, y voy a seguir representándolo como cuadrícula es más simple, pero podrían ser calles, no sé, como de Ciudad Colonial, que son muy irregulares, ¿no? Y con cuadras triangulares o de cualquier forma. Ok. Si nosotros nos fijáramos en una porción así pequeña, acercándonos a una parte de esta cuadrícula, eh, y nos fijamos en cómo podemos ir y regresar a cada esquina, en realidad aquí como que no hay nada no hay nada que nos restrinja de poder recorrer una calle en cualquier dirección. Por lo tanto, nosotros podríamos ver esta cuadrícula como que en realidad tiene ambas aristas dirigidas. ¿Sí? Por cada calle, como se pueden caminar en ambas direcciones, pues tenemos ambas aristas dirigidas, pero pues tenemos aristas antiparalelas acá. Eso no estaba permitido. Y luego aparte queremos que si uno de los chiquillos cruzó o va cruzando en una dirección, como el otro no va a pisar una calle que el otro haya pisado, entonces no va a poder recorrerla ni en la misma dirección, pero tampoco en sentido contrario. Entonces vamos a querer que una arista se sature cuando crucemos en una dirección, pero que lo que va en dirección contraria también se sature y ya no permita que crucemos. Mm. Ok, y luego habíamos mencionado brevemente, y también se menciona en el Corme, que, bueno, de inicio sí hay formas de darle la vuelta a esto de que hay aristas antiparalelas, ¿no? Si nosotros tenemos un par de vértices tales que se ven de esta forma, nosotros podríamos hacer una modificación de agregar un tercer vértice. Dejamos una de las aristas originales. Y la otra como que la partimos en dos con ese vértice que añadimos. Sí, ¿y qué tenemos acá? Bueno, seguimos representando un camino de ida de U a B, otro de regreso de V a U,
pero ahora esas aristas ya no son antiparalelas porque si estas aristas son entre pares distintos de vértices, entonces ya no caen en la definición de ser antiparalelas. Ok, pero aquí esto todo, digamos que nosotros les agregamos a estas capacidad igual a 1. Ah, pues mira, si lo cruzamos en esta dirección, y si un niño cruza en esta dirección, mandando una unidad de flujo, podríamos pensar que esta arista ya se saturó y ya no va a poder cruzar a nada en esa dirección. Híjole, pero en la otra dirección todavía se puede cruzar. ¿Será que podemos modificar esto todavía un poco más para que no sea posible? Sí, para que si nosotros avanzamos en una dirección, ya no se pueda ir en la otra. Bueno, spoiler alert, sí se puede, ¿no? Pero es justo de lo que se trata el problema. Y bueno, notemos que este cambio de aquí a acá, ¿qué hicimos? Agregamos un vértice y agregamos una arista. Ah, pues esa modificación sí aumentó el tamaño de la gráfica, pero lo aumentó en un tamaño constante. Sí, ni siquiera duplicó la cantidad de vértices o de aristas, entonces sí se puede hacer esta modificación y mantener como el tamaño original de la red. Bueno, aunque en este problema, perdón, eso lo menciono, pero en este problema no es restricción. Si entonces, ¿qué tal si intentamos, de aquí a la próxima ayudantía, ver cómo podemos arreglar este problema, ¿no? Es decir, dado un par de vértices U y V que se pueden recorrer en ambas direcciones, ¿qué modificación podemos hacer para que si recorremos el camino en una dirección, en la otra ya no se pueda regresar? Mm, am, ok, entonces ese problema 7, o sea, como tal ahí, en este problema nos piden que modelemos el problema de que los dos hijos lleguen, ¿no? Pero lo que quiere decir es que convirtamos o que generemos una red de flujos a partir de esa información que nos dan. Pero fuera de eso, aquí no hay que dar algoritmo ni hacer análisis de complejidad. Sí, más bien es, dado ese escenario, ¿cómo lo modelaríamos para que fuera una red de flujos que cumpla con las propiedades que estábamos viendo al inicio? Y bueno, hasta aquí creo tener ya suficiente información para comenzar a trabajar en este problema o hay algo que todavía no esté quedando muy claro de qué tenemos que hacer. Por mí todo Ah, bien, gracias. por mí también nada más una duda, no tenemos que ponernos a especificar en complejidades, ¿verdad? Solamente con hacer el modelado así más o menos como tú dijiste de decir, pues la casa la vemos como si fuera esta cuadrícula y pues consideramos que el niño está aquí en el punto, el source y así, ¿no? Ajá, O hay que ser más específicos.
Em, no sé, hay que identificar todos los elementos básicos de una red, ¿no? Si entonces de inicio sí, quién es la fuente, quién es el sumidero, este, qué representa las esquinas y qué representa las calles, ¿no? Y bueno, pues eso sí, sí es bien obvio desde el ejemplo que puse, ¿no? Los vértices representan las esquinas, las aristas de las calles. Ok, pero hasta ese punto, pues tienes este problema de que las calles van en ambas direcciones, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves eso? Pero para que si se recorre una, no se pueda recorrer la otra. Bueno, perdón, para que si se recorre una dirección, no se pueda recorrer ni en esa dirección ni en la otra, ¿no? Eso sí tendría que quedar claro. Y ya que está ese modelado y que está la red, entonces decir con qué respuesta sabes si los niños sí pueden llegar y con qué respuesta dirías que los niños no pueden llegar. O sea, referente a la cantidad de flujo que va a poder llegar al sumidero. Y sí, básicamente son esos puntos los que habría que cubrir. Que igual si ya tienes si ya tienes una respuesta y no estás todavía segura si tienes que ser más específica, pues me lo puedes mandar y les comento, ¿no? Ah, ya se ve completa o está faltando algo. Pero sí, creo que lo que Va, mencioné perfecto. pero sí, lo que mencioné es lo que hace falta como tal cubrir. Y, y bueno, repasemos un poquito del problema 6. Bueno, más bien, habíamos hablado de cómo funciona el algoritmo Ford-Fulkerson para calcular un flujo. Y faltaba hablar entonces un poquito en particular de qué estaba pasando en en el problema 6, el inciso A y B. Ok, entonces, bueno, estas propiedades también habíamos mencionado, hay que tomar en cuenta que se van a cumplir también para el problema 7, pero en realidad no hay, en realidad no hace falta como decir mucho sobre ellas, sino nada más tomar en cuenta que, por ejemplo, conservación de flujo, ¿no? O sea, si el niño cruzó por una esquina, pues va a salir de esa esquina, ¿no? Si el flujo que entra en un vértice es igual al que sale. Ay, ¿por qué puse arista? Ok, y bueno, que para cada arista no puede haber más flujo que su capacidad, y que el valor total del flujo es lo que logra salir de la fuente sin que regrese. Que de forma equivalente, pues es todo lo que entra al sumidero. Ok, y entonces en este algoritmo, básicamente lo que hacemos es, bueno, tenemos un estado inicial donde el flujo vale 0, y cada vez que podamos encontrar esto que llamamos un camino de aumento, vamos a utilizarlo para aumentar el flujo. Y ese camino de aumento lo debemos encontrar en una red auxiliar que llamábamos la red residual asociada al flujo. Sí, entonces en esta red residual lo que nos va a ayudar a conocer son los caminos por los que todavía podemos mandar más flujo, o en caso de que tengamos que hacer correcciones, nos ayuda como a cancelar el flujo que estábamos mandando para redirigirlo por un mejor camino. Y para que nos ayude a hacer todo eso, va a tener aristas que probablemente, bueno, puede tener aristas que no estén en la red original. Y estábamos viendo un ejemplo la vez pasada, donde la red original es la de arriba. Pues podemos ver que cumple con las capacidades positivas, cumple con que no hay aristas antiparalelas. Y tenemos la fuente, tenemos el sumidero y todos los vértices se encuentran en una trayectoria de la fuente al sumidero. Y en esa red residual, para las aristas que sí están en la red original, vamos a calcular un valor
que va a ser igual a la capacidad menos el flujo. Para las aristas que no están en la red original, que son las que puse aquí de rojo, vamos a poner el flujo que está pasando por la arista que va en dirección contraria en la red original. Las aristas que van a estar presentes en la red residual van a ser las que tengan valor distinto a 0. Sí, entonces en esta primera iteración todas las que están de rojo, de hecho no estarían presentes. Y justo cada iteración, esto que decimos encontrar cada vez un camino de aumento, pues un camino de aumento no va a ser más que una trayectoria dirigida desde S hasta T. El cuello de botella de ese camino va a ser la arista de menor capacidad y justo es la que nos dice cuál es el flujo máximo que podemos mandar por ese camino de aumento. Y va a ser justo esa cantidad la que podemos aumentar del flujo total que llega a T en cada ronda. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos encontrado primero este camino que subía por la diagonal. Actualizábamos los valores y ya ahí esas aristas rojas que tienen un valor verde, esas ya entran a la red original. Y también habíamos visto un ejemplo un poco más adelante de cómo en realidad no nos convenía mandar flujo para arriba por esa arista en diagonal. Y justo esa corrección la pudimos hacer con una de esas aristas rojas. Si ahora el camino de aumento en la red residual está utilizando una arista que no está en la red original, quiere decir que estamos mandando flujo en dirección contraria porque estamos redirigiendo flujo, ¿no? Estos 6 unidades que estaban subiendo, le estamos diciendo, no, ¿sabes qué? Mejor sí sigue tu camino por abajo para que ahora 6 unidades nuevas puedan pasar por arriba. Bueno, que eran las que antes subían por la diagonal, ahora las compensamos y vienen desde acá. Entonces justo por eso puede haber aristas que no son de la red original, porque como estamos en cada ronda subiendo tanto peso como podamos por el camino de aumento, va a haber ocasiones en las que nosotros tomemos un camino que no es el más conveniente y tengamos que hacer un ajuste en alguna ronda. Sí, hasta acá este repaso de lo que vimos la vez pasada, sí queda más o menos claro cómo funciona. Bueno, aclarando cómo funciona el algoritmo de Ford-Fulkerson, ¿no? Todavía no entramos al problema 6. ¿Hasta acá todo bien o necesitan que me regrese un poco? Ok. Vale, gracias. Entonces, este proceso continúa hasta que obtenemos el flujo máximo. En ese punto, nosotros podemos decir que entonces todas las aristas... Bueno, perdón. En este punto va a haber algunas aristas que ya van a estar saturadas. Quiere decir que el flujo que está pasando a través de ellas va a ser igual a su capacidad. Que justo es lo que les está pasando aquí, como a estas y a estas de acá, ¿no? Pues ya no podemos mandar ni una sola unidad más de flujo. Y tenemos este concepto de un corte en una gráfica. Si un conjunto de corte, bueno, un conjunto de aristas de corte, las podemos ver como un conjunto de aristas, tales que si las borramos, tenemos dos componentes conexas, tales que la fuente está en un lado y el sumidero está en otro lado, ¿no? Por ejemplo, ahí borramos esas dos aristas, desconectamos la fuente del sumidero, por lo tanto, ese par de aristas era un conjunto de corte. Estas tres del medio también son un conjunto de corte, o estas dos de acá. Y hay un teorema que nos dice que en una red de flujos,
el flujo máximo que puede pasar por una red es igual a la capacidad de su corte mínimo. En este caso tenemos dos cortes mínimos que tienen capacidad 20 y si se fijan el flujo que está llegando a T es exactamente 20. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, en el... Se me copió esta página. Ay, no, tengo que copiarlo. Ok. Entonces, en ese problema, voy a quitarlas si tienen valor 0. A nosotros nos dan algo que ya es un flujo óptimo. ¿Qué quiere decir? Pues que ya no podemos mandar más unidades, por lo tanto, si nos fijamos en la red residual, ¿qué quiere decir esto? Que como ya es un flujo máximo, quiere decir que es imposible aumentar el flujo. Sí, por lo tanto, en la red residual, lo que tenemos es que no existe un camino de aumento. Sí, no existe una trayectoria dirigida desde S hasta T. Sí, ese es el estado en el que nos encontramos al iniciar ese problema. Pero luego, en el inciso A, llegan y dicen, ¿saben qué? Vamos a aumentar la capacidad de una arista. Dejamos que vienen y aumentan la capacidad de esta arista a 11. ¿Qué pasa o qué podría pasar si la arista de la cual se... Bueno, no, déjame, me regreso un poquito en las preguntas. Primero, si tenemos una arista que pertenece a un corte mínimo en la red de flujos, ¿qué pasa con esa arista en la red residual? A ver, vamos a repasar las cosas que comenté porque igual y como igual es mucha información junta, ¿no? Pero vamos a repasar lo que tenemos acá. No estamos diciendo que el flujo máximo de una red es igual a la capacidad de un corte mínimo. ¿Qué quiere decir? Que por ese corte ya está pasando tanto flujo como es posible, ¿no? Que todas las aristas de ese corte ya están saturadas, porque como es el corte mínimo y su valor es igual al valor del flujo, pues ese flujo tiene que pasar por ese corte desde S hacia T, ¿no? Entonces no va a poder pasar más flujo. Entonces, todas las aristas están saturadas. Ok, pero las aristas que están en la red residual, sí forman parte de las aristas originales. Cuando sí formaban parte, su capacidad residual, que es el valor que tiene en la red residual, se definía como la capacidad menos el flujo. No, pero si esas aristas están en el corte mínimo, quiere decir que ya están saturadas, por lo tanto su capacidad y su flujo son iguales. Por lo tanto, su valor en la red residual, bueno, su valor residual es 0
y como la red residual nada más está en las aristas que tienen valor distinto de 0, pues quiere decir que esas aristas no están en la red residual. Entonces, sí, respondiendo a mi propia pregunta, si una arista forma parte del corte, de un corte mínimo, y ya está pasando el flujo óptimo por ahí, pues quiere decir que ya está saturada, por lo tanto tiene capacidad residual 0 y por lo tanto no está en la red residual. Ok, pero si de repente yo llego y le aumento la capacidad a una arista como esta de aquí, sí, entonces ahora tiene capacidad 11, pero tiene flujo 10. Quiere decir que ahora su valor residual, su capacidad residual, perdón, aumentaría en una unidad. Y esa arista volvería a aparecer en, en la red residual con valor 1. Sí, entonces, ¿qué podría pasar con esta actualización? Bueno, notemos que en este caso de aquí, como teníamos dos cortes con la misma capacidad, aunque se agregó aquí esta arista, seguimos sin tener una trayectoria dirigida hacia el sumidero, ¿no? Pero si tomamos y aumentamos el valor de esta arista también en una unidad, ahí sí que aparecería esta arista con valor 1. Y en ese caso, está apareciendo nuevamente un camino de aumento, ¿no? Por lo que podríamos aumentar el flujo en una unidad. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo podríamos resumir de qué se trata el problema? ¿Quién me dice? Para no darles la respuesta. Bueno, que sigo un poco. Entonces nos van a dar una red que ya estaba saturada. Quiere decir que en la red residual no existen, no existen caminos de aumento, no va a existir ninguna trayectoria de S a T. Entonces, como tal, aquí lo que tenemos que hacer es, ya que nos dicen qué arista aumentó su valor, pues tenemos que actualizar la red residual y ver si existe una trayectoria de S a T que cambie el flujo. Ahora, ¿qué tal si la arista que aumenta de capacidad no formara parte del... Bueno, ¿por qué tenemos que hacer esa comprobación? Porque puede pasar que la arista que aumente la capacidad sea una que no forma parte del corte mínimo, ¿no? Como una de estas tres. Si aumentan la capacidad de cualquiera de esas tres aristas, el flujo no va a cambiar, ¿no? Porque de por sí no estaban saturadas. El flujo que pasaba por ellas no era todavía su capacidad máxima. Ok, es el inciso A, ¿no? Luego para el inciso B, luego en el inciso B
Pues vamos a estar otra vez en el escenario donde ya están saturadas las aristas de los cortes mínimos, entonces no se encuentran en la red residual, y llegan y nos disminuyen la capacidad de una arista. Entonces, qué podría preocuparnos en este caso? El inciso B, donde se disminuye la capacidad de una arista. O qué tipo de arista tenía que ser para que pudiera esto o afectar el flujo que ya estaba calculado. ¿Qué pasaría si de repente le disminuimos la capacidad a una arista que formaba parte de un corte mínimo? Digamos que yo le digo, no, ¿sabes qué? Este ya no va a tener capacidad y ese va a tener capacidad 9. Que dicen, le bajé una unidad de flujo a esta arista. Es que como es parte del corte mínimo, pues se reduciría la suma total que llega al zinc, ¿no? Sí, en ese caso sí, bueno, en ese caso, al menos de los que llegan por esa arista, sí tenemos que disminuir una unidad. Pero nosotros sabemos que la unidad que disminuimos de acá tuvo que venir de algún lado, ¿no? Entonces como que teníamos que encontrar una trayectoria en la cual disminuirle una unidad desde, desde la fuente hasta el sumidero. Sí, porque esa unidad, pues tenemos que quitársela de esta arista, ¿no? Ok, sí, pero aquí están llegando solamente 9. Sí. Ok, pero tenemos que cumplir con la propiedad de conservación del flujo. Y como a este vértice de aquí están entrando 10 unidades y solamente están saliendo 9 por acá, se está rompiendo esa propiedad. Entonces tendríamos que arreglar para que a este vértice solamente entre 9. Ah, bueno, pero ahora esa propiedad ya no se está cumpliendo para ese vértice, ¿no? Ah, pues tenemos que arreglar para que solamente entre 9 unidades. Entonces, en este caso, si encontramos una arista dirigida aquí U, que apunta a V,
y se le disminuye la capacidad. Primero, nos importaba en el caso anterior, o podía importarnos si caía la arista en un corte mínimo o no. O sea, primero, nos importa el caso donde para esta arista el flujo que estaba pasando era menor que su capacidad. Este caso nos importaría. Sigamos, tenemos una arista que todavía no estaba saturada y le quitamos una unidad de la capacidad. ¿Será eso problemático o no? Vamos a ver. Ah, mira, por esta lista están pasando 10 unidades, le caben 15, vamos a quitarle una unidad. Ah, pues como que no pasó nada, ¿verdad? Pero en este caso de acá, donde ya estaban pasando 10 unidades y le quitamos una de capacidad, ahora sí pasó algo. Ah, bueno, lo que nos va a importar cuando ya estaban empatadas la capacidad y el flujo, ¿no? Como les decía aquí, el rollo es que no nada más nos va a bastar con actualizar esta arista y su residual en la gráfica residual, porque como se tiene que cumplir la propiedad de conservación de flujo, tenemos que devolver una unidad desde el sumidero hasta la fuente. Así que para eso nosotros podemos buscar una trayectoria que nos lleve desde desde T hacia S, pase por esta arista y regresar una unidad de flujo hacia atrás. Así que es justo lo que le vamos a restar de aquí, ¿no? Entonces, si por una arista de estas pasaba, no sé, 7 unidades, es que solamente pasen 6, ¿no? ¿Por qué? Porque esta de aquí ya nada más va a mandar 6 en lugar de 7, ¿no? Algo de ese estilo. Pero luego hay que tener precaución porque sí, ¿qué tal si nosotros dijimos, mira, tuvimos que regresar, tuvimos que hacer ajustes porque disminuimos la unidad de esta arista y ahora solamente pasan 9 unidades, ¿no? Pero ¿será que el flujo siempre se vaya a disminuir forzosamente? Porque ¿qué tal si acá existía una arista con capacidad 1, pero esa no la estábamos usando porque encontramos el camino de arriba? Ah, bueno, pues podría pasar que después de que nosotros regresamos una unidad por esa trayectoria desde T a S, que pasó por esta arista de 9, luego por esta de acá, y luego por esta de acá, todavía quede en la gráfica residual, todavía quede una trayectoria de aumento. Si entonces como que después de regresar esa unidad para cancelar la arista que se disminuyó, podría ser que todavía tengamos que buscar si esa unidad que regresamos se puede mandar por otra dirección y que el flujo no se afecte. Bueno, y ya creo que sería todo lo que voy a contar justo ahorita de este problema. Y ¿saben qué? Esta vez creo que sí va a haber que checar con el profesor lo de la entrega. Tal vez vaya a tener que moverse del martes al jueves, porque si el tema de flujos todavía no comienza a verse,
Digo, puede que sea este mismo jueves el que lo vea y tenía que verlo este jueves para que sea tema visto y entre en la tarea, ¿no? Pero entonces, tal vez todavía quedan dudas para resolver en otra clase o... Digo, el sábado podemos ver más del tema y sobre todo si ya lo vieron en la clase y ya se hizo que les saltara alguna otra duda que no había saltado por acá todavía, resolverla. Pero sí me parece que una sola clase del tema y luego que ya se entregue la tarea para la siguiente es muy poco. Entonces igual y lo checamos con el profesor, ¿no? Igual si quieren comentarlo el jueves y que si apenas se va a empezar el tema, que si puede, si puede considerar todavía el martes como para resolver dudas al respecto, algo así, que entonces la entrega sea como el jueves, ¿no? Igual yo también se lo comento al profesor, pero sí me preocupa que no esté ese tema todavía visto en clase. Ah, ok. ¿Alguna En duda? ¿Perdón? Sí. Perdón, en Estali, ¿cómo cuándo crees que sea el próximo examen? Porque ya la semana que viene termina el semestre, ¿no? Ah, sí, el próximo examen es el 1 de diciembre. Bueno, sería el último examen. Que sería justo el final de la semana de exámenes. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Sí, perdón por no haberles dicho antes, ya tenía la fecha, pero he asumido que la habían visto en clase o algo así. ¿Y ese examen va a ser sobre las últimas dos tareas o va a ser sobre todo el semestre? Mira, no estoy seguro, pero yo pensaría que es sobre las últimas dos. Ok, gracias. Ok, entonces... Si les digo, revisamos esto con el profesor, entonces hay que ver que si empieza mañana ese tema, digo, en caso de que todavía no lo empezara mañana, pues ahí sí sería más preocupante, ¿no? Pero digo, bueno, de cualquier forma, podríamos repasar esto de flujos un poco más el sábado. Ok. Bueno, sobre este tema y este problema 6, ¿algo más? ¿Alguna duda que haya surgido ahorita? Bueno, pregunta, ¿de dónde se les ocurre que venga eso del tiempo n más c? Ay, bueno, está medio raro que fue como combinar la n con la e de aristas, pero podríamos verlo como v más c. ¿De dónde se les ocurre que venga esa complejidad? Digo, como ya nos dan un flujo óptimo, podemos suponer que también ya nos dieron la red residual. ¿No es por esto que comentabas de que tenemos que checar que no haya una arista que no estábamos usando, que vuelva a aportar, por así decirlo, lo que quitamos del corte de flujo mínimo? Por ahí va, pero ¿cómo se refleja en la red residual que todavía puedas aportar algo? ¿Qué tiene que existir en la red residual para que eso sea posible? Una arista, bueno, una arista, ¿no? Que no habíamos contado. Bueno, como esta que apareció aquí, pero lo que ves que esa arista, justo lo que está haciendo es que completemos una trayectoria desde S hacia T, ¿no? Que es esto que llamamos camino de aumento. Sí, entonces, ya diciendo esto de que vamos a ver si se puede aumentar el flujo, viendo si existe el camino de aumento, saber si existe un camino y
hablar de esta complejidad, como que ya nos dice, pues, por dónde va esta parte, ¿no? Es que así digo más, pues ya estoy prácticamente soplando la respuesta, pero bueno. También ya para la próxima ayudantía pues, podemos avanzar un poco más según lo que hayan avanzado ustedes. Ok, bueno, ¿alguna duda sobre lo demás que se les haya ocurrido en el transcurso antes de terminar? ¿O ya le paramos? Ok, pues creo que ya fue todo, ¿verdad? Entonces, sí, se me estaba olvidando y de hecho se me olvidó para el sábado pasado, pero ahora la ayudantía del sábado. Va a ser a partir de las 11 AM, una hora más tarde, y la razón es que justo como entre a veces un poco antes de las 10 o a principios de las 10, está pasando el personal de limpieza y otros vendedores justo por afuera bueno, y unos vendedores justo por afuera de mi ventana, entonces se pone un poco difícil comenzar la ayudantía. Así que mejor voy a esperar a que pase un poco de ese ruido y ya más tranquilos, ¿va? Que bueno, no me han dicho que ustedes no lo escuchan mucho, pero sí se vuelve difícil tratar de dar la ayudantía con tanto ruido. Entonces, bueno, por esa razón la vamos a cambiar una hora más adelante. Y entonces sería todo por el día de hoy.